Pasamos al desarrollo de la carrera y un fin de semana más tenemos una prueba totalmente limpia, sin safety cars, sin virtual safety car. Sí que es cierto que hubo algunos toques, incidentes, el abandono de Tsunoda, aunque fue por avería, pero está el daño en el alerón delantero de George Russell, el toque entre Magnussen y Gasly que le supuso una sanción de 10 segundos al piloto danés de Haas. O sea, pasaron cosas, pero no tuvo que salir el safety car y por lo tanto se pudieron dar los ritmos y ejecutar la estrategia de la mejor manera que consideraban los equipos. Cuarta carrera ya, ¿no? Seguida. Bélgica, Hungría, en Holanda e Italia. O sea, se está cocinando una carrera más loca que igual gana hasta su noda. O sea, se está viniendo aquí, no sabemos ni cómo. Pues Bueno, además llegamos a Azerbaiyán, la siguiente prueba, y luego Singapur, que son circuitos urbanos. sí, sí, que se está rifando una y hay gente que tiene muchas papeletas de que le toque. Aquí se ve bastante claro en carrera a dos paradas y sobre todo los que fueron capaces de hacerla en una parada, los que se confiaron en una parada, fueron los que de verdad sacaron en ese tiempo, porque tú ves el tiempo del Ferrari, sobre todo el de Piastri, no sé en qué momento pensaron los Ferrari que Piastri les iba a hacer, o sea, que Piastri pensó que Leclerc les iba a alcanzar. ¿En qué momento piensas cuando el neumático más joven, cuando estás sacando a distancia, cuando no te estás ni siquiera acercando? Menudo regalo para Ferrari y para Leclerc esa parada. Menudo regalo. Y por el resto, pues sin más, una carrera, una o dos paradas. Los que hicieron una parada consiguieron el resultado, los que fueron a dos paradas acabaron totalmente fuera. Y nada, la diferencia es que aquí lo importante es la posición. Y hablando de posiciones, enseño esta gráfica de las posiciones de los pilotos, donde vemos barullo, cambios de posiciones cuando se hicieron las paradas en boxes, pero fuera de ello, bastante estables los puestos. Sí que hay adelantamientos importantes, como el de en la primera vuelta Piastri y Leclerc a Norris, el de Norris a Leclerc en la segunda tanda, los adelantamientos finales de los dos McLaren a Carlos Sainz para ocupar las posiciones de podio, pero peleas bastante aisladas y defendibles que necesitabas mucha diferencia de neumático para que se pudieran dar. Sí, unas peleas bastante cerradas. El problema es eso. Aquí todos los coches iban con el DRS. Todos los coches iban con el DRS activado. Era la que producían, era casi con ala de DRS en un circuito de en medio o alta carga. Entonces, meter el DRS te daba dos décimas, era muy poco. Desde ahí el neumático tampoco hacía mucha diferencia porque eran 6 puntos y lo que importaba era la velocidad en la final de la recta. Entonces, un circuito bastante directo, con pocas diferencias, con poca manera de poder crear puntos y que hicieron eso, que todo lo que importaba era estar en buen lugar. Y eso es lo que no entiendo, por qué intentaron algunos equipos ir a dos paradas cuando lo importante era la posición. Pero bueno, no soy estratega de ningún equipo, o sea que tampoco es algo de mi negocio, como diría alguno. Yo creo que estaban muy influenciados por la supuesta aparición del graining que hubo en los Libres 2 y sí que había pilotos que se quejaban de la degradación en carrera, aunque yo creo que más miedo que realidad. Sí. Al desconocimiento de la pista nueva, mucha velocidad, estaban rondando en 23 cuando hasta ahora prácticamente se estaba rondando en 27 en carrera, una carrera muy, muy, muy rápida. Y desde ahí el riesgo de que pudiera pasar algo, pero realmente no hubo tanto. Y no es mejor a veces esperar a que pase algo para ya reaccionar que anticiparte Si a ello. tienes, si tienes margen, sí. Ese es el punto. Si estás si en un caso de Piastri, que te pase. Que te pase. Si no te pasas, gana. No O había sea, ningún sentido. no, 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 realmente yo no le veo ninguna. Estos fueron los cambios de posición que se dieron en la primera vuelta. Cambios importantes, como la pérdida de varios puestos de Kevin Magnussen, también de George Russell, que se saltó la primera chicane, tuvo que hacer el zigzag y a pesar de que volvía en tercera posición, al salir
más lento que los que habían trazado la chicane correctamente, traccionando bien, pues le pasaron hasta 4 pilotos, dejándole fuera ya completamente de la pelea por el podio ya desde el principio. Y luego, no en la salida, sino en la segunda chicane, cuando ya parecía que todo había salido bien para los McLaren, coge Piastri, le mete el coche en la T4 a su compañero de equipo, le acaba adelantando y por salir peor al quedarse sin espacio, Charles Leclerc aprovecha la oportunidad y también pasa a Lando Norris, que de primero termina la primera curva tercero, habiendo salido bien, entre comillas. Para que veas que no es solo la salida, también hay que posicionarte bien en toda la vuelta. Es lo que está pasando este año Norris. Está teniendo en la primera vuelta quizás poca agresividad, pero el problema es que sea agresivo igual acaba fuera. Igual acaba trompeado como un cero. Que ese es el punto. En Zandvoort fue la tracción al comienzo, aquí fue la manera que tuvo Piastri y sobre todo cómo se defendió luego con Leclerc en la salida de la 5. Bueno, muchas cosas, pero que tercero Norris, segundo Piastri y lo que importa para McLaren, que son Red Bull a 8 puntos. Y terminando de definir cómo fue la salida, quizás el punto más clave fue el arranque de estos dos pilotos, de Piastri y de George Russell. Vemos que a la hora de dar el gas fueron muy parecidos, incluso más directo George Russell, lo que le permitió recortar un poco la distancia. Sin embargo, es a los 150 metros de arrancar, por ahí ya en una zona de aceleración, al subir sobre todo a la tercera o cuarta marcha, empieza a subir más tarde velocidades el Mercedes y a perder velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar la trayectoria al cerrarle Piastri y llega prácticamente a pisar la hierba. Por eso se deja tanta velocidad y es con lo que no consigue adelantar al McLaren y al final fuerza demasiado la entrada en T1, se queda sin espacio porque hay más pilotos por el interior, teniéndose que saltar esa primera chicane. Y vemos claramente la diferencia de velocidad que hay al salir de la segunda curva. O sea, cómo sale Russell de lento y de tarde por tener que hacer el zigzag respecto a la salida más directa que tiene Piastri, que hay que tener en cuenta que están en diferentes sitios del circuito, por así decirlo. O sea, que no tenía que hacer la misma trazada, pero sí se ve lo que tarda en coger velocidad el Mercedes. Claro, es eso. El acelerar es no acelerar. Tú ves ahí el RPM, cuando va al gas se sube a 10.000 y cuando no va al gas casi se pone a 5.000. De que tiene que esperar a que pasen los líderes, a colocarse en su lugar. Y es el punto. La velocidad mínima en la curva, 125 para Russell. Y en ese punto está los otros a 75-80. Pues es normal que esa diferencia luego. Cuando tenga que esperar a que los otros pasen y a que estén en su sitio. Respecto a los cambios de posición en carrera, más que el año pasado, 197, acercándonos a 200, que ya es bastante representativo. Y sí que es cierto que tuvimos a lo largo de toda la carrera prácticamente algún adelantamiento. La mayoría de ellos se produjeron en la parte de atrás y también por la diferencia de ir a una o dos estrategias. Cambios de posición que se dan por parar más veces, esos pierden posición, pero luego los que han parado dos veces, sobre todo la parte de atrás, llegan con más velocidad y pueden adelantar a los que tenían más vueltas en sus neumáticos en pista. Me sorprende sobre todo mucho los cambios de posición. O sea, en todas las vueltas hubo casi un adelantamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas sin adelantamientos. Eso es increíble. 46 vueltas con adelantamientos. Es una barbaridad. 46 vueltas con adelantamientos. Muchísimos cambios, muchísima actividad, toda la carrera muy dinámica, muy divertido. Y por último tenemos la gráfica de los gaps, ver cómo fue esa evolución de la carrera, donde parecía tenerla controlada McLaren, que lideraba la primera tanda. Los dos McLaren se pusieron al frente tras la primera parada. En esa segunda tanda, tanto Norris como Piastri estaban por delante de los Ferrari, que eran el segundo monoplaza en pista. Pero claro, llegan los errores de Norris para en esa vuelta 32-33 muy pronto, segunda parada, y 5 o 6 vueltas más tarde le hacen parar a su compañero de equipo, a Oscar Piastri.
Yo aquí no sé si es que querían protegerse de un posible undercut de su compañero de equipo y se confiaban en que no estaba en la pelea Ferrari, que de esto estuve hablando algo con Gamal el domingo. Comentaba que yo creo McLaren, al ver que a una vuelta fueron el mejor coche tanto aquí como en Zandvoort, que vienen siendo los más competitivos en las últimas carreras, creían que no tenían rivales porque en Zandvoort ya Norris dejó a más de 20 segundos a Max Verstappen y no se dieron cuenta de que realmente la cosa está más igualada de lo que parece y lo vemos cada fin de semana en los ritmos de carrera. Tú, cuando crees que no tienes rivales, es cuando tú estás empezando a perder. Pues ahí Entonces, está perdiendo McLaren. McLaren aquí básicamente lo que ha tenido es un problema muy claro de falta de orden de equipo. Se ha metido ellos en la boca del lobo muy directos y muy solitos. Y sobre todo parando en la vuelta 38 a Piastri cuando Leclerc solo se estaba yendo para atrás y quedaban 15 vueltas para final de la carrera cuando ya no te da tiempo casi a recuperar lo que has perdido. Es un ejemplo muy claro de tirar una carrera a la borda. Eh, Norris perdió la carrera antes. Norris tuvo que parar antes. Y Norris sí que tenía amenaza de que pudiera acercarse a Leclerc, pero Piastri no. Y entonces es cuando de verdad puedes perder eso. Y más allá es de no considerar de que Norris sea líder, de que Piastri sea el segundo, de que los dos se defiendan y no se ataquen. Camino de la curva 5 y camino de la primera vuelta. Pero Para que entonces paso eso Leclerc. lo tienes que hablar antes y decir, no, Claro. nuestro primer piloto es Norris, que además ha conseguido clasificar delante, el segundo piloto es Piastri, no os ataquéis. Sin embargo, vimos ese ataque de Piastri a Norris en la primera vuelta, o sea, ya desde el principio, y luego las radios donde dijeron a sus pilotos, vosotros os enfrentáis en pista, tenéis carta blanca. Porque ahora mismo lo que le importa a McLaren no es el campeonato de pilotos, es el campeonato de constructores. Le da igual que un piloto sume 18 que sea el otro. No quieren Vale, ellos sumar pues 18 puntos. pues que se esfuercen, que cometa errores y se salga de pista como hizo Lando Norris en la segunda tanda, que se cargue el neumático por intentar perseguir a su compañero de equipo, que se están forzando los dos a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida y que al final, en vez de sumar un 1-2, acabe sumando un 0-0 porque te has forzado a los dos pilotos, se han encontrado en pista y se han chocado. No sería la primera vez que pasa. Es que los riesgos es el riesgo de dejar libertad a los pilotos. Cuando tú dejas libertad a los pilotos, tú te puedes encontrar un trompo y puedes encontrarte con un cero. Si tus pilotos saben luchar y están dejando y están sabiendo luchar entre ellos, porque en el momento en el que no supieran luchar, ya habría claras órdenes de si no sabéis luchar, uno es el uno, el otro es el dos. Y a funcionar. Que el que sale primero o el que empieza primero la carrera, el que hace mejor vuelta de clasificación, es el referente de la carrera. Ya está. No habría hay mucho más. Pero están dando libertad, están dejando que corran, están avanzando, están sumando los 2 puntos muchos, o sea, los dos coches muchos puntos. Y entonces, ahora mismo, el Red Bull está a 8 puntos del campeonato. Y lo que le importa a McLaren es el campeonato de constructores. Pilotos están suficientemente lejos como para no importar. 60 puntos. Y aun con todo, ahora ya sí que han dado órdenes de que, oye, podemos luchar por el campeonato de pilotos. 60 puntos, esta gente está cada vez más atrás, quedan 9 carreras, 8 carreras, más 3 sprints, hay muchos puntos, podemos hacerlo. Vamos a dejar los órdenes claras. Norris piloto 1, que es el que puede luchar por el campeonato. Piastri piloto número 2. Norris lucha por pilotos, no Piastri por constructores. Y vamos a intentar hacer más de lo que nosotros creíamos que podíamos hacer. Aún así, este Gran Premio de Italia puede ser una gran oportunidad perdida porque aunque Red Bull esté cada vez peor, yo dudo mucho de que vuelva a tener un fin de semana tan malo como este de en Monza. Sí, a ver, sí, efectivamente, básicamente no vas a tener un coche con tan poca carga como han tenido este fin de semana. Y si un coche con poca parte delantera que tiene Red Bull, no vas a contarlo en todo el año. Que sea así de débil, Marina Bay el año pasado no ganó. Y ganó prácticamente todas las carreras menos Marina Bay. Y este año está ganando muchas carreras que el año pasado ganaba. O sea, nos podemos imaginar que podemos encontrar carreras muy débiles para ellos. Los circuitos urbanos le vienen muy mal al Red Bull. Creo que fue sexto Red Bull, en Mónaco Verstappen, o quinto sexto. Marina Bay, Quinto, Singapur, y creo que fue van por ahí. quinto. Van por ahí. No es un circuito de alta carga, el circuito
de alta velocidad, Red Bull funciona porque su coche tiene una rigidez tan grande y tan elevada que a baja velocidad no tiene grip. Y si te vienen dos circuitos que te exigen un coche blando, de grip, de que pise, rolee y piche muy bien para entrar en cada curva. No te vale un coche que sea estable, te vale un coche que sea muy blando. Y ahí no va a tenerlo. Hasta llegar al Gran Premio de Estados Unidos no va a tener ningún circuito así. Entonces, tienen dos carreras muy críticas para Red Bull. Muy críticas para Red Bull hasta que no lleguemos a finales de octubre, metan el upgrade, lleguemos a un circuito propio de Red Bull como puede ser Cota, y entonces sí que sean capaces de sacar ese extra. Importante decirlo porque, claro, vienen esos dos circuitos donde puede que se le dé peor a Red Bull y para la gente esto se va a hacer bola y van a descartar ya completamente a Verstappen de la pelea por las victorias como siga fallando en Azerbaiyán y en Singapur. Pero yo quiero recordar que si luego llegamos a Cota y vuelve a la pelea Max Verstappen, no es que hayan hecho una locura. Es que pueden estar ahí. Y van a estar ahí. Lo raro es, si ganan en México, es cuando de verdad pueden saber que hay un gran coche. Pasamos del desarrollo de la carrera y nos adentramos en el apartado estratégico. Apartado muy importante finalmente porque ha sido lo que ha definido la victoria en este Gran Premio de Italia y también los últimos puestos de los puntos porque ha sido la diferencia de que Alonso entrara o no entrara en el top 10. Vemos como la mayor parte de los pilotos comenzaron con el neumático medio, el blando quedaba totalmente descartado para la carrera como habíamos mencionado y había que realizarla con el medio y el duro. Duro que en el caso de Ferrari se ha demostrado que era capaz de permitía completar la carrera con una sola parada. Sin embargo, la mayor parte de la parrilla decidió ir a dos paradas en esta carrera. Ese es el punto. Lo normal lo vemos claramente en el previo, de la 15 a la 25 parada. Y aun con todo se adelantó bastante la gente que ya en la vuelta 11 está parando. En la 11 a la 15 había mucha gente que había parado. Pero lo normal es que estuvimos viendo a Albon de la 17 hasta meta, Magnussen de la 14 hasta meta, Leclerc desde la 15 hasta meta. O sea, el duro te llegaba. El duro no tiene tanto trabajo aquí. Es un circuito de 6 curvas como tal. Aguanta bien. Y sin embargo hubo gente que intentaron hacer dos paradas. Claro, Piastri se va, Norris se va, Hamilton se va, los Red Bull se van y se encuentra con la victoria Ferrari porque puede hacer una parada. Y lo mismo, se encuentra la posición Albon y se encuentra la posición Magnussen porque Alonso ha parado otra vez. Y tú ves que Magnussen para dos vueltas más tarde, que Albon para 5 vueltas más tarde y sin embargo Alonso para. Y eso es lo que cuesta. Aquí había que hacer una parada. Y entonces es lo que te hace cambiar el resultado. Dos paradas de Fernando Alonso que le dejó fuera de los puntos y con una parada se le acercaron Colapinto en su primera carrera en Fórmula 1 con una estrategia de mayor gestión del neumático, algo que ya destaqué el domingo. Esto es muy complicado para un piloto novato en Fórmula 1 porque una de las principales diferencias que hay de F2 a Fórmula 1 son los neumáticos y cómo los tratas. En Fórmula 1 en carrera siempre los tienes que cuidar y fue a la estrategia más arriesgada en ese aspecto, más complicada, cuidar un poco más del neumático para poder hacer la carrera con una sola parada. Es eso, una carrera muy buena. Luego creo que lo veremos al final del programa la actuación de Franco, que fue muy buena este fin de semana, pero básicamente lo que hablamos en estrategia, una parada. Hacer dos no se podía, había que evitar las dos paradas y mucha gente fueron a por las dos. La mayoría. Por atrás. Norris, Piastri, sobre todo Piastri, para darle la vuelta 38,15 para el final. No sé, la cosa muy extraña. Todos los pilotos que fueron a una parada acabaron ganando posiciones respecto a su salida. O sea, esa era la estrategia correcta para este fin de semana. ¿Y cuáles fueron las claves de ir a una parada? Los neumáticos. Vemos cómo de vueltas máximas de neumático que se podían completar este fin de semana, el medio llegaba a completar 21 y el duro 42 en algunos casos. Perfectamente puedes hacer una carrera de 53 vueltas. Una parada clara.
Luego las degradaciones bastante estables pero controladas, de 0,05 segundos por vuelta para el duro. Es una degradación controlada. Hay una cosa importante, el viernes había una degradación para el medio de 0,053, que es la misma que había para el duro, es decir, la carrera fue más crítica a nivel de degradación que los libres, porque la carrera fue más rápida. Pues eso es importante, porque claro, la primera tanda era la que se realizó con el medio, y entonces quizás eso es lo que les asustó. Claro, por eso fue 2 paradas. Y por eso se vio que mucha gente no creía que pudiera trabajar, porque la degradación era mucho más elevada de lo que habían visto hasta en los libres. Sin embargo, sí que se podía haber hecho el mismo cálculo de la primera tanda, en la segunda ya con el neumático duro, ver cómo está evolucionando. Y eso están haciendo también. Básicamente lo vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer ellos. Pero eso también lo vieron. Ese es el punto. ¿Por qué no actuar durante la carrera? ¿Por qué no ves que el duro esté suficientemente estable para poderte entregar varias vueltas rápidas y para poder saber que estás haciendo una parada bien? Pero bueno. Y la última parte del estudio estratégico que solemos hacer es ver esas paradas en boxes. Tiempo de parada era de 23 segundos, una parada competente. Bajar de 23 iba a ser muy difícil. Paradas lentas ya de 24 altos, 25 segundos. Vemos como al haber también muchos pilotos que fueron a 2 paradas, pues hay cambios más rápidos de ruedas que otros, siendo los más rápidos Ocon con un solo paso por el pit lane, a pesar de que Piastri es más rápido en su primera parada que Ocon. También vemos buen trabajo en general de los Alpine, las 3 paradas que realizaron. Los Ferrari también en la zona alta de 24-3, 24-4 el paso por el pit lane en sus únicas paradas. Y mal trabajo de Mercedes con Russell. Sí que es cierto que cambiando el alerón delantero, y de Red Bull con Verstappen. Mala primera parada de Max. Muy mala, 28 segundos. Y eso le costó un poquito más, porque la segunda parada fue 23.9. Y eso es lo que nos importa, más allá de cambio neumático, cuando tardas de pit-in a pit-out. Y Norris no tuvo un exceso de velocidad por casualidad, porque entró súper pasado. Quizás porque es británico. ¿Por? Hombre, piloto británico no hay sanción. Puede ser. Hasta tanto no yo. Ahí no se habló, ¿eh? De eso no se habló. Vale. El semáforo de pitín y el loop de entrada de pitín era británico, seguramente. Por eso en vez de 83 puso 79.9. Igual que cuando se aprobaban con un 4.9 y era un 5. Eran millas. Eran millas por hora. En vez de en kilómetros. Pasó en ese momento de kilómetros por hora aquí millas por hora. Claro. Al menos salvo eso, pero la parada no le benefició. Porque sí que es cierto que ganó la posición a Charles Leclerc. En la segunda tanda ya estaba colocado segundo, pero estaba detrás de su compañero de equipo. Sí, y eso estuvo cerca de hacerle mucho daño, pero no lo hizo. Aquí Alpine los más rápidos, Ferrari y McLaren una décima, y el problema es eso de Mercedes con el cambio de ala, de Ricciardo con 5 segundos, y luego fueron 5 segundos más, o sea 10 segundos por tocar el coche. Lo de Hülkenberg, con esa doble parada tan lenta, pues bueno, se complica un poco la carrera, pero el resto de 24 y 25. Importante, como decimos aquí siempre, no perder tiempo. Vas a ganar muy poco, pero puedes perder mucho. Así fue la carrera a nivel estratégico del Gran Premio de Italia.